Hola, bienvenidos a este segundo video donde vamos a platicar en 3 minutitos sobre los principios básicos de diseño. Y bueno, este tercer módulo pues tiene como objetivo ofrecer información básica necesaria para que cualquier persona pueda diseñar y planear su vivienda y después poder construirla pues de acuerdo a la región donde viva. En el caso del curso nos vamos a enfocar a la región cálida seca. Y bueno, ¿cómo debe de ser una vivienda? Una vivienda se relaciona con su entorno, recibe luz, calor, viento, agua, requiere electricidad, etcétera. Y al mismo tiempo de estas salen desechos, agua de escurrimientos, aguas grises, basura, calor, ruido, etcétera, ¿no? Si entendemos todas estas como relaciones, podemos aprovechar lo que entra y disminuir lo que sale, quiere decir disminuir la cantidad de residuos o de desechos al exterior de la vivienda. Y para lograr esto, la vivienda debe cumplir con ciertas características para poder vivir en ella cómodamente. Esas características las vimos en las sesiones anteriores y en forma general podríamos hablar podemos establecer criterios de impacto ambiental, criterios de funcionabilidad y habitabilidad de la vivienda y criterios de factibilidad económica. Dentro de los criterios ambientales, pues podría ser el manejo de la eficiencia energética, el uso del agua, materiales adecuados, impacto sobre el suelo, etcétera. Dentro de la habitabilidad podemos trabajar diseño del clima, privacidad, accesibilidad física, seguridad, servicios. Y dentro de la factibilidad económica, pues la adaptabilidad, la estabilidad, la durabilidad, la cantidad de uso económico para el pago de servicios o eficiencia energética. Si podemos equilibrar estas áreas, ¿qué logramos? Bueno, logramos que nuestra vivienda cumpla con características de ahorros y una casa que ahorra energía, ahorra electricidad, ahorra gas, agua, luz, etcétera. En resumen, es más barata de mantener y contamina menos. En esta imagen podemos identificar una vivienda en la que tenemos un acceso de aire a través de ventilación natural. Tenemos también iluminación natural a través de unas boyas en la superficie. Utilizamos calentador solar, tenemos entonces ahorro energético. Tenemos ciertos accesorios dentro de nuestros baños que son accesorios ahorradores. Recolectamos y recuperamos las aguas grises. Producimos gas con basura orgánica. Manejamos focos ahorradores, etcétera. Entonces podría ser una muy buena manera de ahorrar energéticos. A diferencia de esta segunda imagen, donde tenemos muchísima radiación, los cuartos se calientan mucho, si ven los techos son rectos, no hay ventilación natural, el agua de lluvia corre directo a la llave, no la puedo recolectar, no tengo la pendiente suficiente, el viento no pasa porque yo tengo aquí una pared que evita que el viento atraviese y llegue directamente al acceso de la vivienda, utilizamos ventiladores muchísimo, uso de luz no ahorradora o de focos no ahorradores y esto encarece el uso de la vivienda. Por lo que entonces nuestra vivienda es un mejor lugar para vivir cuando hay suficiente vegetación, por lo tanto el clima es más agradable, el aire es más limpio, cuando hay espacio suficiente para realizar diferentes actividades, cuando tenemos los servicios básicos como agua, luz, drenaje, gas, etcétera, y se logra generar ambientes seguros. No así si tenemos espacios muy reducidos donde no podemos aprovechar ni el sol, porque el sol entonces tenemos una incidencia directa y entonces la vivienda es muy caluroso, los espacios no tienen iluminación natural, no se fomentan actividades al exterior, entonces no tenemos una vivienda con la calidad de vida adecuada, o tampoco si tenemos un conjunto habitacional y en el conjunto habitacional tampoco tenemos áreas verdes, tampoco tenemos espacios disponibles, ahí nada más colocamos un arbolito al centro de la camino, no tenemos donde haya
espacios de recreación, lo único que tenemos es una avenida para cruzar los vehículos. Entonces esto tampoco me permite un acceso, una zona de confort y una vivienda económica más segura. Otro aspecto que conviene saber es la manera de presentar una vivienda dentro de un proyecto arquitectónico sustentable. Y bueno, existen tres formas básicas. La primera es hablando de la planta. Imaginen que esta que tienen aquí es la vivienda. Este es el corte de vivienda y vamos a suponer que la vamos a partir en dos y esta línea suajada es como un corte que se le hace a la vivienda. Si yo quito la tapa de arriba, entonces esta sería como estaríamos diseñando la parte de abajo, que son los muros y el piso. Y si ahora dibujamos ese corte, ya no solo con líneas continuas, vamos a tener estos huecos de espacio que serían espacios para puertas, todo lo que sería el piso, que es la parte de abajo, los muros, que serían estas líneas de aquí, las ventanas, que serían estos espacios con líneas más delgadas, como esta y esta. Y al final ya queda como esta segunda imagen, las ventanas son líneas más delgadas, los muros son líneas más oscuras, y así podemos ver el ancho y el largo de los cuartos. Ahora también podemos hacer un segundo corte en la vivienda para trazar nuestro plano, y ahora el corte de la vivienda es en izquierda y derecha o en adelante hacia atrás. Y si ahora cortamos la vivienda en este eje, este sería el corte con el que nos quedaríamos, esta sección transversal. ¿Okay? ¿Y cómo la podemos dibujar? Esta sección transversal la estaríamos dibujando así: la parte de la losa con su pendiente, lo que sería el espacio para las puertas y el espacio para muro y piso. Y bueno, aquí ya de manera final podríamos ver las líneas gruesas, que serían muros y techos, los espacios vacíos, que serían las áreas de puertas, y con unas líneas de verticales podemos distinguir las alturas de la vivienda. Y por último, el corte en alzado, que nada más es como si viéramos la fachada de la vivienda, viendo la vivienda desde afuera. Y en ese tipo de corte lo que estaríamos viendo nada más es la apariencia general de la vivienda por la parte frontal. Y a este tipo de dibujo también le podemos llamar fachada. Otro tipo de información básica tenemos que conocer antes de empezar el diseño es conocer el lugar en el que planeamos vivir y saber si es apto para la construcción, además de identificar el clima y las leyes que rigen en la zona. Y bueno, lo primero que tenemos que identificar es si nuestra vivienda va a estar construida sobre algún lecho de río y si hay posibilidad de que se inunde esta zona del río. Entonces habría que ver los niveles de agua cuando llueve y el resto del año. Otra parte que tendríamos que ver es si nuestra zona de suelo es inestable, si está sobre pendiente, si pueden existir derrumbes que afecten a nuestra vivienda. Y también tendremos que ver si la zona, aun y que no esté en un lecho de río, puede ser una zona inundable porque hay una pequeña hondonada. Y si estamos cerca de ríos o zonas de niveles más bajos, y entonces tenemos que verificar si las aguas de lluvia no pueden inundar nuestros terrenos. Para platicar un poquito sobre el tema de las pendientes, pues si tenemos pendientes de más de 45%, no se permite la construcción. Pendientes de 45% son construcciones muy complicadas y muy costosos. Pendientes de 30% pues son ya pendientes de construcción posible, pero lo ideal sería que fueran pendientes entre el 2 y el 10%. Y otra cosa importante para ver en este tema es pues el clima donde estamos viviendo. Nuestra vivienda debe de adaptarse al clima y hay que ver pues cómo es el clima en cada mes, el mes de enero, febrero y marzo, que son climas fríos, abril, mayo, junio, julio y agosto, templados, octubre, noviembre y diciembre, con lluvias, con vientos dominantes, cuáles son los meses de frío, etc. Entonces tendríamos que hacer una estructura de este tipo para determinar, según la zona donde estoy ubicada, mi microclima y las temporalidades del año. También es necesario saber cómo recorre el sol por la zona donde yo voy a vivir y cómo está su recorrido para ver si me produce calor en qué épocas del año. Y
podemos también distinguir las corrientes de aire. Si el aire se genera, el caliente sube, si el aire se enfría y baja, si el aire está en los lados y qué tipo de espacios puede estar haciendo vacío dentro de mi vivienda. También si el aire choca con algún obstáculo, o puede ser que choque con un obstáculo previo a mi vivienda o posterior a mi vivienda, y si en las zonas donde realmente vamos a encontrar viento. Por ejemplo, en esta imagen, si está chocando con este obstáculo, la zona inmediatamente después del obstáculo prácticamente no hay viento. Y en las zonas de la entrada, pues vamos a encontrar turbulencia. Entonces tenemos que identificar en las zonas si hay valles, si hay montañas, antes o después del predio donde quiero construir. Y bueno, pues si identificamos todo esto, podemos evitar que en los meses de calor los rayos del sol entren por la vivienda, podemos aprovechar el viento, enfriándolo antes de que entre, si utilizamos alguna zona vegetal para refrescar el viento y que entre aire fresco. Y también tenemos que identificar si en los meses de frío es necesario conservar el calor, entonces tenemos que buscar un árbol perenne para que se vayan las hojas en época de invierno y el sol permita el paso directo por las ventanas a calentar nuestra vivienda. Y bueno, algunos ejemplos de cómo podemos aplicar lo anterior lo podemos encontrar en este tipo de arquitectura. En la parte plana podemos utilizar muros de adobe, sillar piedras con aplanados rugosos, colores claros para reflejar rayos del sol. También podemos tener puertas y ventanas alargadas para favorecer la ventilación en cuartos. Podemos tener una cimentación de piedra que sobresalga aproximadamente de 50 a 80 centímetros para proteger los muros de algún agua de lluvia en caso de que nuestra vivienda esté en zonas que se puedan inundar. Algunos muros podemos pegarlos a los lados, a las casas de al lado, y así los podemos proteger de los rayos del sol. Las fachadas casi no tienen puertas ni ventanas, podemos proteger también que entre demasiado sol. Los patios podemos manejar sombra y iluminación para ventilar cuartos, etc. No olviden que la vegetación contribuye mucho a hacer un clima muy agradable dentro de la vivienda. También tenemos que ver si queremos pretiles que en la parte superior del techo me puedan generar algo de sombra sobre el techo. Si tenemos algún techo, dependerá del clima, podríamos tener techos, por ejemplo, de carrizo o de maderas. Podemos sumar en la parte superior una placa o una superficie de grava o arena sobre las vigas de madera. Podemos manejar póstigos sobre las ventanas, que son estas cubiertas de madera sobre la ventana, para controlar el paso de rayos del sol cuando es época de calor y el controlar el paso de vientos fuertes. También podemos utilizar plafones para distribuir la luz en los cuartos, etc. Estos ejemplos solo nos sirven de referencia, ya que podemos hacer con nuestra vivienda lo que se nos antoje, pero siempre hay que considerar las características particulares de nuestro terreno y de nuestro clima. Recordemos también cuando había espacio grande para construir una vivienda, pues las viviendas procuraban diseñarse alrededor del patio o de los zaguanes. Esto permitía una zona fresca al interior de la vivienda. Y si tenemos una vivienda en montaña, pues habría que ver que pueda ser una vivienda con techo a dos aguas, con cubierta de teja para que la humedad también escurra a través de estos techos, algunos aleros para proteger la lluvia y algunos muros de madera en caso de que podamos utilizar madera de la región. Pero no olvidar nunca los cimientos de piedra o de canto rodado para evitar la humedad en la vivienda de madera. Ahora sí, con esto damos por terminado la parte de algunas ideas de diseño bioclimático.